Hoy hace 3 años que no hablo con mi familia. Vivo en otra ciudad, trabajo en una empresa donde nadie sabe nada de mi pasado. Y cuando me preguntan por qué no visito a mis padres en Navidad, digo que tenemos diferencias irreconciliables. Es la verdad, pero no toda la verdad. La verdad completa es más sucia, más dolorosa, y durante mucho tiempo me avergonzó tanto que prefería no pensar en ella. Ahora puedo contarla sin que me tiemble la voz, aunque todavía me cuesta creer que todo eso realmente pasó. Hubo un momento en que perdí el control, en que hice cosas que nunca imaginé que haría. No me arrepiento, pero tampoco estoy orgulloso. Simplemente fue lo que tuvo que ser. Todo empezó hace 6 años. Yo tenía 26, trabajaba en el negocio familiar, una ferretería que mi padre había levantado desde cero. No era rico, pero ganaba bien, tenía mi propio departamento, un auto decente, y una novia con la que planeaba casarme. Su nombre era Valeria, nos conocimos en la universidad y llevábamos 4 años juntos. Era de esas relaciones tranquilas, sin drama, donde todo fluye. Mis padres la adoraban, especialmente mi madre, que ya me preguntaba cuándo le daría nietos. Yo era feliz, o al menos creía serlo. Tenía esa felicidad ingenua de quien piensa que las cosas malas solo le pasan a otra gente. Mi hermanastra se llamaba Carolina. Era hija del primer matrimonio de mi madre, y llegó a vivir con nosotros cuando yo tenía 12 años y ella 14. Nunca fuimos cercanos de niños. Ella era rebelde, problemática, siempre peleando con mi madre, siempre buscando atención de maneras equivocadas. Se fue de la casa a los 18, vivió unos años con una tía, tuvo un par de relaciones desastrosas, y regresó a los 24 diciendo que quería empezar de nuevo. Mi madre, que siempre fue demasiado blanda con ella, le dijo que podía quedarse en la casa hasta que consiguiera trabajo. Yo ya no vivía ahí, pero iba seguido a comer, a ayudar con cosas, a pasar tiempo con mis padres. Carolina cambió cuando volvió. O al menos eso parecía. Estaba más calmada, más madura, hablaba de querer estudiar, de conseguir un buen trabajo, de dejar atrás sus errores. Mi madre estaba feliz, mi padrastro la toleraba con desconfianza, y yo, honestamente, solo quería que no causara problemas. Empezó a trabajar medio tiempo en una tienda, se inscribió en un curso de contabilidad, y durante varios meses todo estuvo bien. Yo la veía de vez en cuando, hablábamos poco, pero no había conflicto. Valeria la conoció un par de veces y me dijo que le parecía un poco intensa, pero nada alarmante. El primer cambio raro fue sutil. Carolina empezó a buscarme más seguido. Me mandaba mensajes preguntando cosas tontas, me pedía ayuda con su computadora, con su teléfono, con papeles del curso. Al principio no le di importancia. Era mi hermanastra, estaba tratando de salir adelante, me parecía normal ayudarla. Pero luego empezó a aparecer en mi trabajo sin avisar, a pedirme que la llevara a lugares porque no tenía carro, a invitarme a tomar café para ponernos al día. Yo aceptaba por compromiso, por no ser grosero, pero me incomodaba. Valeria empezó a notarlo y me preguntó si no me parecía extraño. Le dije que era mi hermana, que solo estaba sola y necesitaba apoyo. Valeria no dijo nada más, pero vi en su cara que no le convencía. Las cosas se pusieron más raras. Carolina empezó a aparecer en mi departamento sin avisar. Tocaba la puerta a cualquier hora diciendo que estaba cerca y quería saludar. Una vez llegó llorando, diciendo que había tenido una pelea con mi madre y necesitaba hablar. Yo la dejé pasar, le di agua, la escuché, y se quedó hasta las 2 de la mañana hablando de su vida, de lo difícil que había sido todo para ella, de que nadie la entendía. Yo solo asentía, incómodo, queriendo que se fuera pero sin saber cómo decirlo. Cuando finalmente se fue, me sentí mal por pensar así. Era mi hermana, estaba sufriendo, yo debía ser más empático. Valeria estalló cuando se enteró. Me dijo que Carolina estaba cruzando límites, que no era normal que apareciera así, que yo tenía que poner un alto. Le dije que estaba exagerando, que solo era una fase, que pronto Carolina encontraría sus propios amigos y me dejaría en paz. Valeria me miró con una mezcla de frustración y decepción, y por primera vez en 4 años, sentí que no estábamos en la misma página. Discutimos esa noche, y aunque nos reconciliamos al día siguiente, algo cambió. Ella dejó de decirme cuando le molestaba algo sobre Carolina, y yo dejé de contarle cuando mi hermanastra me buscaba.
Fue el primer error. Dejé que el silencio creciera entre nosotros. Un mes después, Carolina dejó de aparecer de repente. No me buscó, no me mandó mensajes, nada. Pensé que finalmente había entendido los límites, o que simplemente había encontrado su propio camino. Me sentí aliviado. Valeria y yo volvimos a estar bien, incluso empezamos a hablar de boda. Fui a la casa de mis padres un domingo, y mi madre me dijo que Carolina había estado un poco distante últimamente, pero que seguramente estaba ocupada con el curso. No le di importancia. 2 semanas después, recibí una llamada de mi madre a medianoche. Estaba llorando. Me dijo que tenía que ir a la casa inmediatamente, que era urgente. Llegué en 20 minutos, con el corazón en la garganta, pensando que algo malo había pasado. Mi padrastro estaba en la sala, serio, con los brazos cruzados. Mi madre estaba sentada en el sofá, pálida, secándose las lágrimas. Y Carolina estaba de pie, con los ojos rojos, abrazándose a sí misma. Mi madre me miró y me dijo, Carolina está embarazada. Yo no entendí por qué me lo decían a mí, por qué me habían llamado a esa hora. Felicité a Carolina torpemente, pregunté si el padre sabía, si necesitaba ayuda. Y entonces mi madre dijo algo que no comprendí de inmediato. Dijo, ella dice que tú eres el padre. El mundo se detuvo. La miré a Carolina, esperando que dijera que era una broma, que mi madre había entendido mal. Pero ella solo me devolvió la mirada, con los ojos llenos de lágrimas, y asintió. Dijo mi nombre, en voz baja, temblorosa, y dijo, lo siento, no sabía cómo decirlo, no recuerdo qué dije en ese momento. Creo que grité. Creo que negué todo una y otra vez, que le dije que estaba loca, que eso era imposible. Mi madre seguía llorando, mi padrastro me miraba con una mezcla de asco y decepción que nunca olvidaré. Carolina seguía ahí, de pie, llorando, diciendo que lo sentía, que no quería arruinar mi vida pero que no podía mentir. Yo le exigí que dijera la verdad, que dejara de jugar, pero ella solo repetía lo mismo. Que habíamos estado juntos, que yo le había dicho que nadie tenía que saberlo, que ella había confiado en mí. Mi madre me preguntó si era verdad. Me lo preguntó mirándome a los ojos, y vi que una parte de ella ya me había juzgado. Le dije que no, que nunca había pasado nada entre Carolina y yo, que esto era una locura. Pero mi voz sonaba desesperada, defensiva, y eso solo empeoró las cosas. Mi padrastro dijo que Carolina no tenía razones para mentir, que esto la perjudicaba tanto como a mí. Que por qué inventaría algo así. Le dije que no lo sabía, que quizás estaba confundida, que quizás el verdadero padre la había abandonado y necesitaba culpar a alguien. Carolina gritó que no, que había sido yo, que lo recordaba perfectamente, que había sido en mi departamento una de esas noches en que ella había ido a visitarme. Sentí que me ahogaba. Le dije que sí, que había ido a mi departamento, pero que nunca había pasado nada, que solo habíamos hablado. Ella me miró con esos ojos llorosos y dijo que al principio solo habíamos hablado, pero que después yo le había ofrecido vino, que las cosas habían escalado, que ella no había querido pero que yo había insistido. Esa última parte me golpeó como un puño en el estómago. Me estaba acusando de algo más que engaño. Me estaba pintando como un abusador. Exploté. Le grité que era una mentirosa, que estaba enferma, que no iba a dejar que destruyera mi vida con sus fantasías. Mi padrastro se levantó y me empujó, me dijo que me callara, que no le hablara así a mi hermana. Mi madre solo lloraba, cubriéndose la cara con las manos. Carolina sollozaba, temblando, y yo sentí que el piso se abría bajo mis pies. Salí de esa casa dando un portazo, subí a mi carro y manejé sin rumbo durante horas, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Llamé a Valeria a las 3 de la mañana. Le conté todo entre sollozos, esperando que me creyera, que me dijera que era obvio que Carolina mentía. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Luego me preguntó si alguna vez había estado a solas con Carolina en mi departamento. Le dije que sí, pero que nunca había pasado nada. Me preguntó por qué nunca me había parecido raro que ella apareciera tan seguido, por qué la había dejado entrar a altas horas de la noche. Le dije que era mi hermana, que estaba tratando de ayudarla. Valeria suspiró y me dijo que necesitaba tiempo para pensar. Colgó. No dormí esa noche.
Al día siguiente fui al trabajo como zombi, incapaz de concentrarme. Mi padre me llamó al mediodía. Su voz sonaba fría, distante. Me dijo que necesitábamos hablar, que pasara por la ferretería después del horario. Cuando llegué, estaba solo en la oficina. Me ofreció asiento, pero yo me quedé de pie. Me dijo que mi madre estaba destrozada, que Carolina había dado detalles muy específicos sobre lo que supuestamente había pasado, que era difícil creer que todo fuera inventado. Le dije que no me importaba que tan específica fuera, que nada de eso había pasado. Mi padre me miró con cansancio y me dijo que quizás lo mejor era que me tomara unos días libres, que las cosas estaban muy tensas. Entendí lo que realmente estaba diciendo. Me estaba apartando del negocio familiar. Me estaba tratando como culpable antes de escuchar mi versión completa. Le dije que estaba bien, que me tomaría todo el tiempo que necesitara, y salí de ahí sintiendo que mi vida se desmoronaba. Valeria me citó 2 días después en una cafetería. Llegó seria, distante. Me dijo que había hablado con mi madre, que Carolina había llorado con ella y le había contado todo con lujo de detalles. Me dijo que le había preguntado por qué no había ido a la policía si yo la había forzado. Y Carolina le había dicho que no quería arruinarme completamente, que solo quería que asumiera mi responsabilidad. Valeria me miró a los ojos y me preguntó directamente si había pasado algo, lo que fuera, alguna vez. Le juré que no. Ella bajó la mirada y me dijo que me creía, pero que no podía seguir conmigo mientras esto no se resolviera. Me dijo que su familia ya se había enterado, que todos estaban horrorizados, que necesitaba distancia. Se quitó el anillo de promesa que le había dado y lo dejó sobre la mesa. Me quedé ahí sentado, viendo ese anillo, sintiendo que todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido, se evaporaba por una mentira. Intenté razonar con ella, le supliqué que no me dejara, pero ella ya se había levantado. Me dijo que si yo era inocente, la verdad saldría a la luz eventualmente, pero que por ahora necesitaba protegerse. Se fue, y yo me quedé ahí hasta que el mesero me preguntó si quería ordenar algo más. Los siguientes días fueron un infierno. Mi madre no contestaba mis llamadas. Mi padre me mandó un mensaje diciendo que hasta que esto se aclarara, era mejor que no fuera a la ferretería. Mis amigos empezaron a distanciarse. Uno de ellos me escribió diciendo que había escuchado rumores, preguntándome si eran ciertos. Le dije que no, que todo era mentira, pero su respuesta fue tibia, no comprometida. Me di cuenta de que la gente ya había decidido. Carolina era la víctima, yo era el monstruo. Contraté un abogado. Le conté todo, cada detalle. Él me dijo que técnicamente no había delito que perseguir porque Carolina no me estaba acusando legalmente de nada. Solo estaba diciendo que era el padre. Me sugirió una prueba de paternidad una vez que naciera el bebé, pero que mientras tanto había poco que hacer. Le pregunté si podía demandarla por difamación. Me dijo que sí, pero que eso solo haría que todo fuera más público, más sucio, y que sin pruebas concretas de que estaba mintiendo, podía salir peor. Me sentí atrapado. Pasaron 2 semanas. 2 semanas en las que prácticamente no salí de mi departamento, en las que apenas comí, en las que me la pasaba buscando en internet casos similares, tratando de entender cómo alguien podía hacer algo así. Necesitaba respuestas. Necesitaba saber por qué Carolina había elegido destruirme. Entonces recibí un mensaje de un número desconocido. Era un amigo de Carolina, alguien que había conocido en su curso. Me decía que necesitábamos hablar, que tenía información importante. Accedí a verlo en un parque público, con mi abogado presente. El tipo llegó nervioso, mirando a todos lados. Me dijo que Carolina le había contado una versión diferente de la historia hace un mes, antes de que todo explotara. Le había dicho que estaba saliendo con alguien casado, que había quedado embarazada, y que el tipo la había amenazado con arruinarle la vida si decía algo. Me dijo que cuando se enteró de que me estaba acusando a mí, supo que algo no cuadraba. Le pregunté si tenía pruebas. Me dijo que no, que solo era su palabra contra la de ella, pero que estaba dispuesto a declararlo si era necesario. Mi abogado le tomó una declaración escrita. No era mucho, pero era algo. Era la primera grieta en la historia de Carolina. Esa noche decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados esperando a que mi vida siguiera desmoronándose.
Había perdido a mi novia, a mi familia, mi trabajo, mi reputación. No tenía nada más que perder. Empecé a investigar. Revisé las redes sociales de Carolina, sus fotos, sus publicaciones. Encontré que había estado etiquetada en varios lugares con un hombre mayor en los meses anteriores. Guardé capturas de pantalla. Contraté a un investigador privado con lo poco que me quedaba en ahorros. Le dije que necesitaba saber con quién había estado Carolina realmente, quién podía ser el verdadero padre. El investigador trabajó rápido. En una semana me trajo un informe. Carolina había estado teniendo una relación con un hombre de 42 años, casado, con 2 hijos. Era el dueño de la tienda donde ella trabajaba. El tipo tenía dinero, tenía reputación, tenía todo que perder. El investigador había conseguido fotos de ellos juntos, entrando a hoteles, besándose en su carro. Tenía registros de llamadas, mensajes. Era él. Él era el padre. Confronté al tipo en su trabajo. Llegué a la tienda, pedí hablar con él en privado, y le mostré las fotos. Se puso pálido. Le dije que sabía todo, que sabía que él era el padre del bebé de Carolina. Trató de negarlo, pero le dije que tenía pruebas, que tenía testigos. Le pregunté por qué Carolina me había culpado a mí. Se quedó callado un momento, luego suspiró y me dijo la verdad. Él le había dicho a Carolina que si contaba algo, destruiría su vida. Que se aseguraría de que nadie le creyera, de que la trataran como a una buscona que quería arruinar su matrimonio. Carolina había entrado en pánico, necesitaba culpar a alguien, y yo era la opción perfecta. Yo era joven, soltero, había estado a solas con ella. Nadie cuestionaría demasiado su historia. Y si yo la aceptaba, él quedaría libre. Le pregunté si sabía el daño que había causado. Me miró con indiferencia y me dijo que él no me había obligado a nada, que Carolina había tomado sus propias decisiones. Sentí una rabia que nunca había experimentado. Quise golpearlo, quise destrozarlo, pero me contuve. Le dije que tenía 24 horas para decir la verdad, o yo lo haría público. Él me amenazó con abogados, con demandarme por acoso. Le dije que adelante, que mis abogados lo esperaban. Esa noche lo pensé mucho. Podía hacer esto público, exponerlo a él y a Carolina frente a todos. Pero también podía simplemente irme, dejar que se destruyeran solos, empezar de nuevo lejos de todo esto. La parte vengativa en mí quería verlos sufrir. La parte cansada solo quería paz. Al final, elegí un punto medio. Organicé una reunión familiar. Le dije a mi madre que tenía pruebas de mi inocencia, que necesitaba que todos estuvieran presentes. Ella accedió, aunque su voz seguía siendo fría. Mi padre estuvo de acuerdo. Carolina al principio se negó, pero mi madre la convenció. La reunión fue un domingo por la tarde en la casa de mis padres. Llegué con mi abogado y el investigador privado. Mi madre abrió la puerta con cara de confusión al ver que no venía solo. Mi padre estaba en la sala, serio como siempre. Carolina llegó media hora tarde, acompañada de mi tía, probablemente para tener apoyo moral. Se sentó lo más lejos posible de mí, evitando mi mirada. ¿Empecé tranquilo? Les dije que durante las últimas semanas había estado investigando. Que había encontrado información importante, y que merecían escuchar la verdad completa antes de seguir juzgándome. Mi madre me interrumpió diciendo que ella solo quería que esto terminara, que asumiera mi responsabilidad y todos pudiéramos seguir adelante. Le dije que eso era exactamente lo que estaba haciendo, pero que mi responsabilidad era defender mi inocencia, no aceptar una mentira. Le pedí al investigador que mostrara las fotos. Una por una, fueron apareciendo en la laptop que habíamos traído. Carolina con un hombre mayor, besándose, entrando a hoteles, abrazados en su carro. Mi madre se quedó paralizada. Mi padre se inclinó hacia adelante para ver mejor. Carolina se puso pálida y empezó a negar con la cabeza antes de que dijéramos nada. Le pregunté directamente quién era ese hombre. Ella dijo que era su jefe, que solo eran amigos. Le mostré los registros de mensajes que el investigador había conseguido legalmente a través de los registros telefónicos. Mensajes donde ella lo llamaba amor, donde él le prometía que dejaría a su esposa, donde discutían sobre el embarazo. Mi madre empezó a llorar otra vez,
pero esta vez diferente. Esta vez era confusión, shock. Carolina intentó levantarse, pero mi tía la detuvo. Le dije que todavía no había terminado. Le pregunté por qué me había acusado. Ella se quedó callada. Le dije que ya había hablado con su jefe, que él me había contado todo, que sabía que había sido idea de él culparme para protegerse. Ella explotó. Gritó que yo no entendía nada, que su jefe le había prometido estar con ella, que cuando se enteró del embarazo todo cambió, que él le había dicho que si lo exponía destruiría su vida, que nadie le creería porque ella era la empleada problemática y él era un hombre respetable con familia. Mi madre le preguntó por qué entonces me había acusado a mí. Carolina se quebró. Dijo que tenía miedo, que necesitaba que alguien fuera el padre, que yo era la opción obvia porque había estado a solas conmigo, porque nadie cuestionaría demasiado. Dijo que pensó que yo lo aceptaría eventualmente, que mi familia me obligaría a hacerme responsable, y que así ella al menos tendría apoyo. Dijo que nunca pensó que yo investigaría, que nunca pensó que llegaría tan lejos. Le pregunté si entendía lo que me había hecho. Le pregunté si sabía que había perdido a mi novia, mi trabajo, mi reputación, mi familia. Le pregunté si le importaba algo de eso. Ella solo lloraba, diciendo que lo sentía, que estaba desesperada, que no sabía qué más hacer. Le dije que lo que tenía que hacer era decir la verdad desde el principio, no destruir la vida de una persona inocente para salvar la suya. Mi padre le exigió que confirmara que yo nunca la había tocado. Ella asintió entre lágrimas. Dijo que nunca había pasado nada entre nosotros, que todo lo había inventado. Mi madre se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar incontrolablemente. Mi tía intentó defender a Carolina, diciendo que había actuado por miedo, que era la víctima de un hombre mayor que la había manipulado. Le dije que sí, que era víctima de ese hombre, pero que eso no justificaba convertirme a mí en víctima también. Mi padre me miró y por primera vez en semanas vi algo diferente en sus ojos. No era orgullo, ni siquiera alivio completo. Era vergüenza. Me pidió disculpas. Dijo que había sido un error juzgarme sin pruebas, que había dejado que sus emociones nublaran su juicio. Mi madre no podía ni hablar, solo lloraba. Le pregunté si ella también me creía ahora. Asintió, pero no pudo mirarme a los ojos. Le dije a Carolina que tenía dos opciones. Podía ir con mi abogado a firmar una declaración formal admitiendo que había mentido sobre mí, o yo haría públicas todas las pruebas, incluyendo su relación con un hombre casado que la había manipulado para culparme. Le dije que yo no quería arruinar su vida, pero que necesitaba limpiar mi nombre completamente. Ella aceptó entre sollozos. Firmó la declaración esa misma tarde. Luego fui con el jefe de Carolina. Llegué con las pruebas y un ultimátum simple, o él asumía la paternidad públicamente y se hacía responsable del bebé, o yo exponía todo, su aventura, su manipulación, su amenaza a Carolina. Le di 24 horas. Al día siguiente, su esposa me llamó. Había encontrado las pruebas que le había dejado en su buzón anónimamente. Me agradeció la verdad entre lágrimas y me dijo que se iba a divorciar. Me sentí mal por ella, pero sabía que merecía saber. El hombre terminó asumiendo la paternidad después de que su esposa lo confrontó. No tuvo opción. Carolina quedó sola, con un bebé en camino y sin el apoyo del hombre que le había prometido todo. Mi familia intentó acercarse otra vez, pero algo dentro de mí se había roto. Mi madre me llamaba todos los días, llorando, pidiendo perdón. Mi padre me ofreció mi puesto de regreso en la ferretería. Pero cada vez que los veía, recordaba esa noche en que me miraron como si fuera un monstruo. Recordaba la frialdad en sus voces, la rapidez con la que me habían descartado. Intenté hablar con Valeria. La busqué una semana después de que todo saliera a la luz. Le mostré la declaración de Carolina, los documentos, todo. Ella lloró. Me dijo que lo sentía, que había cometido un error al no confiar en mí. Me dijo que me amaba, que quería intentarlo otra vez. La miré a los ojos y me di cuenta de que ya no sentía lo mismo. Había pasado semanas suplicando por su confianza, rogándole que me creyera, y ella me había abandonado cuando más la necesitaba. Le dije que la entendía, que no la culpaba, pero que no podíamos volver. Ella me suplicó que lo pensara, pero yo ya había tomado mi decisión. Renuncié a la ferretería formalmente.
Mi padre me dijo que estaba cometiendo un error, que el negocio era mi futuro, que no podía dejar que esto arruinara todo. Le dije que ya no había futuro para mí ahí. Que cada vez que entrara a ese lugar recordaría que me habían apartado sin escucharme realmente. Él no insistió más. Vendí mi departamento. Corté contacto con casi todos mis amigos. Algunos intentaron acercarse cuando supieron la verdad, ofreciéndome disculpas incómodas. Les agradecí pero mantuve distancia. Me di cuenta de que necesitaba empezar completamente de cero, en un lugar donde nadie supiera mi historia, donde pudiera ser solo yo sin el peso de todo esto. Me mudé a otra ciudad 3 meses después. Conseguí trabajo en una empresa de logística, nada relacionado con mi familia o mi pasado. Alquilé un departamento pequeño. Empecé terapia. El terapeuta me dijo que era normal sentir rabia, que era normal no poder perdonar inmediatamente. Me dio permiso para estar enojado, para reconocer que lo que me habían hecho estaba mal. Pero también me ayudó a entender que cargar ese enojo para siempre solo me haría daño a mí. Carolina tuvo a su bebé 6 meses después de que me fui. Mi madre me llamó para decírmelo. Le dije que me alegraba que el bebé estuviera sano, pero que no tenía nada más que decir sobre el tema. Ella me preguntó si alguna vez podría perdonarlas. Le dije que no lo sabía, que quizás con tiempo, pero que por ahora necesitaba distancia. Ella respetó eso, aunque escuchaba el dolor en su voz. Pasó un año. Luego 2. Reconstruí mi vida pieza por pieza. Hice nuevos amigos que no sabían nada de mi pasado. Salí con algunas mujeres, nada serio. Descubrí que no confiaba como antes, que una parte de mí siempre estaba esperando la traición. Mi terapeuta me dijo que era parte del proceso, que sanar toma tiempo. Mi madre seguía intentando contactarme cada cierto tiempo. Mensajes en mi cumpleaños, en Navidad, preguntando cómo estaba. Yo respondía cortésmente pero sin dar mucho. Mi padre me escribió una carta larga pidiendo perdón, explicando que se había dejado llevar por el shock y las apariencias, que nunca debió dudar de mí. La leí varias veces. Entendí su lado, pero entender no es lo mismo que perdonar. Carolina intentó contactarme una vez, 2 años después. Me escribió un mensaje largo diciendo que había estado en terapia, que entendía el daño que me había causado, que no esperaba perdón pero que necesitaba que supiera que lo lamentaba profundamente. Dijo que su hijo estaba creciendo, que el padre seguía siendo un desastre pero que ella estaba haciendo lo mejor que podía. No respondí. No porque quisiera hacerla sufrir, sino porque no tenía nada que decirle. Su disculpa no cambiaba lo que había pasado. Valeria se casó con alguien más. Lo supe por redes sociales antes de bloquearla definitivamente. Sentí un pequeño pinchazo de algo, no tristeza exactamente, quizás nostalgia por lo que pudo ser. Pero también sentí alivio de que no estaba atado a alguien que no había confiado en mí cuando más lo necesitaba. Hace 6 meses recibí una llamada de un número que no tenía guardado pero que reconocí de inmediato. Era mi madre. Su voz sonaba diferente, más vieja, más cansada. Me dijo que mi padre había tenido un infarto, que estaba en el hospital, que los médicos decían que se recuperaría pero que había sido grave. Me preguntó si podía ir a verlo. Le dije que lo pensaría. Colgué y me quedé sentado en mi sala durante horas, tratando de decidir qué hacer. Fui al hospital 2 días después. No porque hubiera perdonado completamente, sino porque me di cuenta de que si no iba, me arrepentiría después. Mi padre estaba conectado a varias máquinas, pálido pero despierto. Mi madre estaba a su lado, y cuando me vio entrar se le llenaron los ojos de lágrimas. Se levantó y me abrazó. Yo le devolví el abrazo, rígido al principio, pero luego me permití sentir algo. Era mi madre, a pesar de todo. Mi padre me miró y sonrió débilmente. Me pidió que me acercara. Le tomé la mano y él la apretó con la poca fuerza que tenía. Me dijo que se alegraba de verme, que había pensado mucho en mí durante estos años. Me dijo que había sido un cobarde, que había elegido proteger la imagen de la familia perfecta en lugar de defender a su hijo. Me dijo que eso lo había perseguido cada día desde que me fui. Le dije que lo sabía, que entendía por qué había actuado así, pero que eso no hacía que doliera menos. Me dijo que tenía razón, que no esperaba que lo perdonara, solo que supiera que lo lamentaba.
Nos quedamos en silencio un rato largo. Luego me preguntó cómo estaba, qué había hecho estos años. Le conté un poco, lo básico. Me dijo que sonaba bien, que sonaba como si hubiera encontrado paz. Le dije que estaba trabajando en ello. Pasé 3 días en la ciudad mientras mi padre se recuperaba. Vi a mi madre varias veces. Hablamos de todo y de nada. Ella me contó que la ferretería ya no era lo mismo, que mi padre había tenido que contratar a alguien más pero que extrañaba trabajar conmigo. Me contó que Carolina se había mudado a otra ciudad también, que estaba criando a su hijo sola, que el padre apenas daba dinero y nunca lo visitaba. Me dijo que Carolina le había preguntado varias veces por mí, que quería disculparse en persona. Le dije que no estaba listo para eso, quizás nunca lo estaría. Mi madre me preguntó si alguna vez podríamos volver a ser una familia. Le dije que no sabía qué significaba eso ahora. Que la familia que teníamos antes se había roto de una forma que no se podía reparar completamente. Pero que eso no significaba que no pudiera haber algo nuevo, algo diferente. Le dije que necesitaba que entendiera que yo había cambiado, que no era la misma persona que se fue hace 3 años. Ella asintió y me dijo que ella también había cambiado. Antes de irme, mi madre me dio una caja. Dijo que eran cosas mías que había guardado, fotos, documentos, algunas cosas de mi infancia. Me dijo que pensó que quizás querría tenerlas. Tomé la caja y le agradecí. En el aeropuerto, esperando mi vuelo, la abrí. Había fotos de cuando era niño, de graduaciones, de momentos felices que parecían de otra vida. Había una foto de Valeria y yo en la playa, sonriendo, completamente ajenos a lo que vendría. La miré por un largo rato y luego la guardé. No con nostalgia, sino con aceptación. Un mes después, mi madre me llamó para decirme que mi padre había salido del hospital y estaba bien. Me preguntó si podíamos hablar regularmente, quizás una vez a la semana. Acepté. Empezamos a tener llamadas los domingos. Al principio eran cortas, incómodas. Pero con el tiempo se volvieron más naturales. Nunca volvimos a hablar directamente de lo que pasó, pero estaba ahí, en cada pausa, en cada palabra cuidadosamente elegida. Mi padre me escribió pidiendo disculpas otra vez, esta vez más directo. Me dijo que había entendido que pedir perdón no era suficiente, que el perdón era algo que yo tenía que dar cuando estuviera listo. Si es que alguna vez lo estaba. Me dijo que él estaría ahí, esperando, sin presiones. Le respondí que lo apreciaba, que algún día quizás podríamos hablar más, pero que por ahora esto era lo mejor que podía dar. Conocí a alguien hace 4 meses. Se llama Andrea. Trabaja en marketing, es independiente, tiene su propia vida bien establecida. No le conté mi historia completa en la primera cita, ni en la segunda. Pero cuando las cosas empezaron a ponerse serias, supe que tenía que hacerlo. Una noche, en su departamento, le conté todo. Cada detalle, sin omitir nada. Ella me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me preguntó cómo me sentía ahora. Le dije la verdad, que algunos días estaba bien, otros días todavía me enojaba, pero que en general había hecho las paces con lo que pasó. Me preguntó si había perdonado a mi familia. Le dije que no completamente, que quizás nunca lo haría del todo, pero que había aprendido a soltar la rabia. Que entendía que la gente comete errores, que el miedo y la confusión hacen que actuemos de formas que no son nuestras. Pero que entender no significa olvidar, y que estaba bien poner límites, incluso con familia. Ella asintió y me dijo que le parecía sano. No me juzgó, no me dijo que debería perdonar más rápido. Solo me aceptó como era. Hace 2 semanas, Carolina me escribió otra vez. Esta vez solo decía, sé que no merezco respuesta, pero quiero que sepas que cada día pienso en lo que hice. Mi hijo me pregunta por su familia, y yo no sé qué decirle. No espero que seas parte de nuestras vidas, solo quería que supieras que lo siento. Y que si algún día decides hablar, estaré lista para escuchar lo que tengas que decir. Esta vez sí respondí. Le escribí, acepto tu disculpa. No sé si algún día podremos hablar, pero te deseo lo mejor a ti y a tu hijo. Cuídate. Fue breve, pero era lo único que podía dar honestamente. Bloqueé su número después de eso. No por crueldad, sino por autocuidado.
Había dicho lo que necesitaba decir, y eso era suficiente. No le debía más que eso. Hoy es domingo. Hablé con mi madre en la mañana. Me contó que están pensando en vender la ferretería, que mi padre ya está mayor y que es mucho trabajo. Le dije que me parecía bien, que debían hacer lo que fuera mejor para ellos. Me preguntó si querría visitarlos para Navidad. Le dije que lo pensaría. Y esta vez era verdad, lo pensaría de verdad, sin la rabia automática de antes. Andrea está en la cocina haciendo café. Me pregunta si quiero salir a caminar luego. Le digo que sí. Me acerco y la abrazo por la espalda. Y ella se ríe y me dice que estoy interrumpiendo su proceso creativo de hacer café. Sonrío. Es un momento simple, ordinario, pero es mío. He aprendido que la justicia no siempre llega de la forma que esperamos. Yo quería que todos pagaran por lo que me hicieron, que sufrieran tanto como yo había sufrido. Pero la verdad es que todos sufrieron a su manera. Carolina quedó sola, criando un hijo sin el apoyo que esperaba. Mi familia vivió con la culpa de haberme fallado. Valeria perdió lo que podríamos haber tenido. Y yo perdí la ingenuidad de pensar que la gente que amas siempre te defenderá. Pero también gané algo. Gané la certeza de que puedo sobrevivir a lo peor. Gané la capacidad de poner límites sin culpa. Gané la claridad de saber quién soy cuando todo se derrumba. No salí ileso, ninguna de las personas en esta historia lo hizo. Pero salí más fuerte, más consciente, más dueño de mi propia vida. ¿Perdoné? En parte. ¿Olvidé? Nunca. ¿Volví a confiar plenamente? Todavía estoy trabajando en eso. Pero dejé de cargar el peso de probar mi inocencia cada día. Dejé de necesitar que todos entendieran mi versión. La verdad salió a la luz, y eso tuvo que ser suficiente. A veces pienso en cómo sería mi vida si nada de esto hubiera pasado. Probablemente estaría casado con Valeria, trabajando en la ferretería, con la misma vida simple y predecible que tenía. No sé si sería más feliz. Quizás sí, quizás no. Pero no sería yo, no esta versión de mí que aprendió que puede reconstruirse desde cero. La vida no me debe nada. Nadie me debe nada. Esa fue la lección más dura y más liberadora. No espero disculpas perfectas, no espero que mi familia entienda completamente el daño que causaron. No espero que Carolina cargue mi dolor además del suyo. Solo espero vivir mi vida de la forma más auténtica posible, protegiendo mi paz, eligiendo a las personas que me eligen de vuelta. Y por ahora, eso es suficiente.